Fondo Indígena. ¿Cómo fue manipulada la justicia en aquel entonces que el denunciante pasó a ser denunciado? Héctor Castellón es el abogado de Marco Antonio Aramayo, lo sigue siendo a pesar del fallecimiento de Marco Antonio Aramayo, porque los casos siguen estando pendientes, ¿verdad? Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los oyentes y videntes del programa. Sería interesante, Héctor, recordar todo el proceso, esos más de 206 casos, más de 200 casos, que denunció en su momento Marco Antonio Aramayo como director del Fondo Indígena y que luego fueron aviesamente dados la vuelta. Bueno, evidentemente, ante 3 años de una gestión del Fondo Indígena en la cual se habrían manipulado los fondos, Marco Aramayo ingresa, ordena una auditoría en la cual se descubre malos manejos, más o menos involucrados casi 200 millones de dólares, en los cuales el Fondo Indígena los había manipulado a forma de caja chica de algunos dirigentillos, lo decía así Marco, y tomo esas sus palabras, que aparapetados en el Fondo Indígena y sobre pretexto de pertenecer al Pacto de Unidad, que es la parte esencial del Fondo Indígena, deciden malutilizar estos fondos, se descubre esta situación, se denuncia, y el día que se hace la denuncia por parte de Marco Aramayo, sorprendentemente se convierte él en acusado. O sea, él va a declarar y presta su declaración a las 6 de la tarde más o menos en calidad de denunciante, y sorprendentemente a las 9 de la noche le cambian a denunciado, y de ahí empieza un vía crucis que, bueno, sabemos que lastimosamente culminó con la vida de Marco Aramayo, el detenido preventivamente, con 256 casos hasta donde pudimos conocer. Hace unos meses atrás incluso mencioné ante una entrevista que siguen llegando notificaciones dentro de los diversos casos, pese a que Marco Aramayo, pues bueno, fue un hecho notorio el momento que falleció, pero la persecución fue tan encarnizada que hasta el día de hoy sigo recibiendo notificaciones en el buzón digital por procesos en los cuales él estaba sindicado. Él tenía procesos en toda Bolivia, fue sometido no solo a torturas, no solo a vejámenes en el sentido físico, también psicológico, sexual, económico, y bueno, fue una situación nunca antes vista en Bolivia ni en ningún país de Sudamérica. Esto es importante señalar, que en plena época de democracia hemos tenido una tortura judicial, un nuevo método, creo yo, de aplicar torturas, escudando lo legal, como es un proceso judicial, para meter a una persona y convertirla en un objeto de venganza, en un objeto en el cual no se respetó ni su vida, ni su familia, ni su economía, ni su buen nombre, y Marco murió sin una sola sentencia condenatoria. Lo único positivo, si es que se puede llamar positivo, dentro de esto fue que ante un acto ilegal perpetrado incluso por la propia Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, ante la interposición de recursos de acciones de libertad, anuló una de las sentencias que existía, obviamente porque se había determinado que tendría que haberse tomado en cuenta la extinción por duración máxima del proceso y otros aspectos, ya que Marco Aramayo estuvo 7 años en detención preventiva. O sea, todos esos elementos son importantes para que la población también vuelva a traer a la memoria un caso tan importante que lastimosamente se ha quedado en el olvido, no por parte de los que hemos estado directamente con él, yo como abogado y la familia también, que estamos denunciando y hemos denunciado las torturas y las vejaciones que ha sufrido, pero que la población se ha olvidado, y se ha olvidado que durante 7 años una persona que ha denunciado un hecho de 200 millones de dólares ha terminado siendo víctima, y una víctima fatal, de un sistema jurídico totalmente aberrante, un sistema jurídico utilizado como un aparato de tortura estatal, un sistema jurídico que lo único que ha buscado ha sido contentar a quienes hayan puesto esos cargos. Hemos denunciado que los principales casos, que han sido Oruro y Tarija, donde esencialmente se han dado las primeras sentencias, en el caso de Tarija, el presidente del tribunal que condenó a Marco Aramayo era un ex asesor de uno de los tantos proyectos del Fondo Indígena. En
Oruro el presidente del Tribunal Segundo que condenó también a Marco Aramayo en primera instancia, terminando el juicio de Marco Aramayo, terminando ese juicio, fue luego nombrado vocal del Tribunal Departamental de Oruro y terminó siendo incluso presidente del Tribunal Departamental de ellos. O sea, ahí vemos cuáles eran las órdenes y cuáles eran los destinos de quienes cumplieron cabalidad esas órdenes en contra de mi cliente, ¿no? Eso es para ser difícil, ya que pues se imaginará la cantidad Sí, de sí. elementos que han ido pasando, ¿no? ¿Cuán determinante fue el papel de Nemesia Chacoyo, la exministra, en la condena, en fin, en esta suerte de